Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de Radio Cañón, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Un privilegio estar con ustedes. Feliz año 2023 y toda la vida y todo lo que venga, queridos amigos. Un privilegio compartir con ustedes en este espacio en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia, queridos amigos. Así es que vamos a tener una mesa interesantísima, vamos a tocar temas nacionales, con los grandes maestros de la comunicación. Y yo quiero agradecer antes de arrancar en nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum, a todos nuestros compañeros en Radio Cañón, en la Torre Tepeyac. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor Melara García, ingeniero Siri, Jonathan Álvarez, a todas y cada una de nuestras compañeras y compañeros en Radio Cañón. Yo les agradezco enormemente, Lupita Vega, Milton Partida, en fin, a todos y cada uno de quienes conforman, pues ahora sí que Radio Cañón, queridos amigos, un privilegio. Y bueno, pues tenemos temas muy interesantes, queridos amigos. Vamos a arrancar este año fuerte. Vamos a arrancar ahorita con temas internacionales. Ya ven que todo está interconectado una cosa con otra. Y es muy importante ahorita en el contexto latinoamericano, pero también obviamente de nuestra conexión, el enlace en la posición geográfica en que se encuentra México, con el enroque pues de nuestros vecinos del norte, pero también lo que significamos como mexicanos, como latinoamericanos, queridos amigos, y posteriormente también lo que está pasando en el mundo y el impacto de México en el mundo por supuesto en cómo tenemos que vivir y ver y analizar este nuevo año, queridos amigos. Muchísimas gracias. En la mesa, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, parte fundamental de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, directivo, parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, y él además también es un colaborador en el área de dirección también de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Así es que es un privilegio, maestro querido, escucharle en esta mesa. Posteriormente lo haremos con el maestro Gerardo Castilleja, con la queridísima Ceci Tapia, @solidaridad1000, y por supuesto con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Así es que un programa muy rico y muy interesante. Maestro querido, lo escuchamos con atención, don Rodolfo Sánchez Mena, sobre temas relevantes que se están viviendo, sobre todo con este cambio de gobierno, esta toma de posesión del presidente Lula allá en Brasil. Fue nuestra primera dama, que no le gusta que así se le diga porque no es primera dama, es la esposa del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pero para muchos en nuestro corazón tiene un lugar importante y es una dama, una académica importante. Y bueno, pues vemos a los personajes también que estuvieron por allá y en lo que se traduce la fuerza latinoamericana con una visión nacionalista. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Muy buenas tardes, Celeste. Pues este es nuestro primer programa del año y pues nos estamos muy comprometidos a presentar la nueva visión geopolítica que va a vivir todo el hemisferio
porque ese es uno de los cambios más importantes que podemos registrar en la tercera fase, en el tercer gobierno de Luiz Ignacio Lula y del Partido Trabajista, el Partido de los Trabajadores de Brasil, sí, con esta denominación tan importante que reconoce el papel de la clase trabajadora en América Latina y que también junto con Argentina, sí, son las dos grandes organizaciones políticas que reflejan la realidad histórica de nuestros países. Pero ahora, Celeste, después de la pandemia, después de este pasado gobierno, producto de un golpe, aunque tuvo que ver, sí, se dieron elecciones, pero sin duda el arribo de Bolsonaro con el apoyo de los militares, de una facción muy pesada del ejército brasileño, que está en alianza con el Pentágono y que impuso este gobierno y que arrojó para Brasil y para América Latina, pues un saqueo enorme, y nos ha dejado intacto el golpe, toda la maquinaria golpista, como podemos saber y advertir en América Latina, en el caso de Perú, en el caso de Bolivia recién pasado, y bueno, pues toda esta estructura se mantiene vigente y es importantísimo desmantelarla para quitar la tentación de que los gobiernos como el de Brasil avancen hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro que tenemos geopolítico para América Latina y para nuestro país? Sin lugar a dudas, pues muchos estaremos viendo hacia atrás las aportaciones que dio Lula, las aportaciones que nos dio la familia Kirchner en Argentina y desde luego el inolvidable presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la construcción de UNASUR como una propuesta de integración latinoamericana. Esto ya va quedando en el pasado y tenemos que plantearnos nuevas perspectivas, nuevos paradigmas, y en los paradigmas nuevos está la nueva estructura que es visible, pero que estaba atrás de la realidad latinoamericana. ¿A qué me refiero, Celeste? Dos concepciones, dos nuevos paradigmas para el futuro latinoamericano. En principio, la población latinoamericana que vive en los Estados Unidos, y ya lo hemos hablado, presenta definitivamente el futuro, el triunfo de quien gane las elecciones en los Estados Unidos. Pero además de ello, Celeste, tenemos en América Latina la composición de la población afroamericana. La población afroamericana que sumado a los afro-norteamericanos, todos los afros que viven en los Estados Unidos son la mayoría de la población que define los nuevos perfiles de gobierno. Es el caso de Brasil, es el caso de Colombia, que avanzó sustancialmente con la designación de una vicepresidente de origen afroamericano. Es decir, latinoamericanos y afroamericanos son la nueva perspectiva geopolítica para nuestro continente y vamos a estar trabajando en ello, Celeste, muy fuerte para demostrar cómo este nuevo cambio, esta perspectiva paradigmática de la población latina y afroamericana, el papel que va a jugar
tan importante en América Latina y en el futuro del hemisferio. Muy interesante, maestro querido, y por supuesto es un tema que tenemos que tener en cuenta todos estos giros que se van dando, y por lo mismo yo le pediría de favor al maestro Gerardo Castilleja, académico también, parte fundamental de nuestras instituciones, de nuestro programa, pero él también del Instituto Schiller, Premio Internacional precisamente de Periodismo en Libertad de Expresión. Yo le quisiera preguntar su análisis, maestro Gerardo querido, ¿cómo estás? Mil felicidades, feliz año y vida, ¿no? Para todos, queridos amigos radioescuchas y maestros en la mesa. Maestro, sobre este tema que comenta don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente se inaugura este gobierno del presidente Lula en medio del júbilo y se van estableciendo prioridades como esta integración iberoamericana y la cooperación con los BRICS. Se escucha el Mercosur, se pretende recrear la UNASUR, y aquí es bien importante también, y te pido, Helga Larouche emitió un mensaje importante de Año Nuevo. Yo te pediría a ti arrancar antes de irnos al corte, nada más arrancar para irnos al corte y regresar contigo. Gracias, adelante. Sí, Celeste, muchas gracias y un saludo a todos. Feliz año. Un año va a ser desafiante. Yo quisiera mencionar brevemente lo que Helga Sepp-LaRouche, galardonada por el Club de Periodistas, y ahora pues ella, una dirigente internacional, dirige un mensaje a todos los países en términos de aprovechar lo que ya están siendo los cambios tectónicos en el mundo, este cambio que se está dando, que podemos detallarlo al regreso del corte, por qué podemos estar optimistas frente a los cambios enormes que hay, y por supuesto, todo cambio involucra un riesgo, hay desafíos, pero bien vale la pena aprovecharlos. Creo que podemos mencionarlo al regreso y pues hacer extensivo el mensaje de Helga para todos. Me parece perfecto, maestro querido. Vamos a un corte y regresamos, amigos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, este primer programa del año del 2023, en donde esperemos que sepamos enfrentar todos los desafíos, que mejoremos, que seamos un aporte de beneficio para no solamente nuestra familia, nuestro entorno, sino nuestro país y, por supuesto, para todo el mundo en general. Muchísimas gracias, queridos amigos. Bueno, seguimos escuchando al maestro Gerardo Castilleja en su análisis. Maestro querido, te escuchamos con atención. Celeste, muchas gracias. Sí, mencioné en el bloque anterior el mensaje de Año Nuevo que mandó Helga Sepp-LaRouche, la directora del Instituto Schiller, y ella lo que dice, pues es justo que la humanidad pase a su edad adulta, porque todavía los problemas la humanidad los resuelve a base de golpes, ¿no? Con guerras. Así que la fuerza que está emergiendo en el mundo, este sur global, del cual formamos parte, no quiere guerras, no solamente una guerra nuclear que involucra a las potencias, tampoco las guerras de intervención que han hecho tanto daño, quitando gobiernos, llevando al caos, y podemos ver todo lo que ha sido esa estela de golpes de Estado, Siria, Afganistán, Libia, Yemen. Eso es lo que, y con todas las secuelas de muerte y destrucción económica y social, el sur global está buscando un sistema de salud global, está buscando educación, un mecanismo de crédito que permita llevar a cabo estos planes de salud y de educación, y no solamente el sur global lo está pidiendo, también los pobres que viven en los países desarrollados lo están requiriendo con urgencia. Las inversiones en agricultura, en infraestructura, toda esta nueva arquitectura de seguridad de la que Helga ha estado
hablando en los últimos años, y que se cancelen todas las armas de destrucción masiva, sean biológicas, sean nucleares, sean químicas. Y por supuesto, los intereses de la humanidad deben de ir en coherencia, en armonía a los propios intereses de cada nación. No puede establecerse un interés nacional que vaya en contra del interés de la humanidad. Tenemos que hacer que las leyes naturales, ¿verdad? La ley natural del universo, cómo funciona, vaya de acuerdo al orden político, económico, social. Y este es el reto. Fundamentalmente, el mundo está enfrentando ahora el surgimiento de este nuevo sistema del cual el propio canciller Lavrov lo ha dicho en entrevistas que ha tenido en los últimos días, desde finales del año pasado, donde él dijo claramente, vamos decididamente hacia hacia un cambio que involucra a todo el mundo y bueno, contrasta ese mensaje de Lavrov a lo que dijo el propio jefe de seguridad del Consejo de Seguridad ruso, que dio un mensaje bastante pesimista, Dmitry Medvedev, diciendo que ya no había con quién dialogar en Occidente. En Estados Unidos y Europa ya no tenemos con quién dialogar porque no tiene caso hacerlo. Nos han engañado, y se refería concretamente a las confesiones que hizo Angela Merkel sobre los acuerdos firmados. Nunca les interesó echarlos a andar, como el caso del acuerdo de Minsk, pero Lavrov dice, siendo canciller, dice, sí tenemos toda un proceso en marcha con el sur global, y Rusia ha podido establecer esos diálogos. Tenemos asociaciones muy importantes actualmente, como la Unión Económica Eurasiática, que todo el tiempo están haciendo acuerdos, reuniéndose en conjunto a otras organizaciones, de las cuales hemos mencionado aquí, la Organización de Cooperación de Shanghái, igualmente la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y lo que mencionaba el profesor Sánchez Mena, los BRICS, de los cuales Brasil forma parte, muy importante. La presidencia de los BRICS la va a asumir este año Sudáfrica, y claro, es importante que las cosas que dijo Lula, sus prioridades es fortalecer la alianza de los BRICS y extenderla. Hay una lista de países que están tanto observando claramente lo que hacen los BRICS como pidiendo ya su adhesión directa. Así que esto puede ser muy bien el enfoque que México y otras naciones adopten. No se trata de firmar nuevos acuerdos de libre comercio, se trata de trabajar en grupos, en cooperación sobre proyectos de beneficio mutuo, junto a todas las organizaciones que ya funcionan, incluso comercio en monedas locales, acuerdos de energía de largo plazo, un mecanismo que no dependa de las transferencias bancarias a través de los bancos estadounidenses o europeos. Eso ya funciona, simplemente hay que extenderlo. Eso sería lo que yo quería comentar, Celeste. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castilleja, muy importante. Y ahora que hablabas tú de los países, en algún momento de tu exposición mencionabas no solamente de los países ricos, decías, ¿no? Que ahora pensamos en aquellos países que se dicen ricos o que pensábamos que estaban en el primer mundo. Nos damos cuenta cómo ahora están siendo tan afectados por esos mismos intereses que a quienes no interesa dialogar con nadie. Precisamente están como decimos acorralados, y están en los momentos críticos precisamente porque no se actúa con la tranquilidad, sino con la angustia de sentir que está siendo y habiendo un cambio inevitable. Estamos viviendo estos momentos que son pues interesantes, pero como bien lo dices, desafiantes. Así es que hay que estar alerta, queridos amigos, simplemente darnos cuenta cómo están siendo
afectados de manera tremenda los ciudadanos europeos, por ejemplo, mismos ciudadanos de países del norte, el país del norte de ambos, pero básicamente, por ejemplo, en Estados Unidos, los sin hogar, los sin casa, los desposeídos, lo que vamos viendo en los medios de comunicación. Esperemos que cambie todo esto, que se llegue a este diálogo que se está dando y se está permeando. No solamente es el diálogo con aquellos que no quieren dialogar, se va abriendo y la fuerza se va haciendo más grande, es la fuerza de las bases porque son los seres humanos del mundo que necesitan tener su espacio al que se tiene el derecho de vivir y de vivir bien. Ojalá y todo esto y cada uno de nosotros hagamos lo que debe de ser para que así acontezca lo antes posible, porque esto ya es un camino sin retorno y tendrá que llegar a ser esto. Esperemos que no en esa desesperación y en esa incongruencia y en esa sin razón no se opte por alguna otra cuestión nuclear. Así es que, Ceci querida, yo te pediría, si fueras tan amable, en ese enroque que luego haces tú de lo internacional, en lo económico con lo nacional, con cosas importantes que están ocurriendo aquí en nuestro país, precisamente yo te pido a ti esto. Hoy tenemos que estar atentos con una pensión del bienestar 2023, que ya es un calendario de depósitos para el primer bimestre, para enero-febrero, que es muy importante. Van a ser 4,800 pesos bimestrales el monto de la pensión para los adultos mayores. Así es que hay que estar atentos, queridos amigos, se va a hacer 4,812.50 pesos. Y bueno, pues aquí hay temas que tanto se deben de ver esto como otros más. Chequen de acuerdo la primera letra de su apellido, queridos amigos, cómo va a ser el que ustedes puedan ver la cuestión de sus depósitos. ABC va a ser a partir del miércoles 4 de enero, DEFGH el jueves 5 de enero, IJKLM viernes 6 de enero, NNOPQR lunes 9 de enero, STVUVWXYZ martes 10 de enero. Ya nos comentará Ceci más sobre esto. La dispersión para este año se va a realizar en 5 días para que los bancos estén preparados con los montos necesarios de la pensión, que aumentó 962 pesos con 50 centavos. Esto se va diciendo y vamos a ir viendo otros temas importantísimos, queridos amigos. Así también, y seguramente lo tocará Ceci, una mujer para la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, quien está al frente, Norma Lucía Piña, quedó de acuerdo a la votación de la propia Suprema Corte de Justicia. Es la primera mujer en presidir esta corte en 200 años de existencia. Y fíjense, solamente han participado 14 mujeres en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, en 200 años. Y hoy está integrado por 4 de ellas, que son Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Moza, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Alf. Así es que, Ceci, querida, un abrazote y te escuchamos antes de irnos al corte. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, pues hoy efectivamente es un día histórico, es la primera mujer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el tema es súper interesante porque resulta que la nueva presidenta, que es Norma Piña Hernández, exactamente, habla en que se rompe el techo de cristal para las mujeres, justamente por ser como pro mujer, pero en su discurso habla de un sector desfavorecido de la justicia y
habla de las mujeres, pero yo hoy en el ámbito nacional sí me gustaría, y ojalá que pues todos estamos en este tema, sea justicia para todos, que miren hacia abajo de quienes están procurando la justicia y que nos han fallado tanto, quienes no están haciendo su trabajo, porque también es corrupción aceptar un cargo sin ser suficiente para eso, y yo hablo de la gente que está pues recibiendo las denuncias o que tiene que sacar un archivo y no lo hace, ¿no? Pero bueno, esto es muy, muy interesante. Ojalá la justicia llegue no solo a las mujeres, llegue a todos los hombres, llegue a todas las personas, a todos los mexicanos que lo requerimos con urgencia. Y fíjate que ella, Celeste, nosotros hemos hablado mucho de derechos humanos, hemos hablado muchísimo de la fabricación de culpa, y resulta que ella presentó, fíjate, y eso es muy interesante, un proyecto de resolución para votarse este miércoles en el artículo 283 del Código de Justicia Militar, en el que habla de que no exista el tema que es muy, muy importante, que es la insubordinación militar, y que nosotros tenemos casos. Pero bueno, ya es el minuto 30, querida Celeste, no sé si gustes que siga o lo vemos en el otro pedacito para platicar de un caso. Sí, vamos al corte, queridos amigos. Regresaremos con Ceci Tapia y con el maestro Rafael Barajas Durán, que ustedes los esperan. Vamos a un corte y no tardamos, queridos amigos. Adelante. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista en Radio Cañón, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia, queridos amigos. Reiteramos un feliz año 2023 y toda su vida, queridos amigos. Que sea muy larga y beneficiosa para ustedes y para dejar un mundo y tener un mundo mejor, rodearnos de amor, queridos amigos. Bueno, pues seguimos escuchando a Ceci Tapia sobre este tema precisamente de que es por primera vez en 200 años está una mujer eh, precisamente al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí es importante que es una mujer que ha votado por asuntos que son en defensa de los derechos de la mujer. Pero además yo quisiera resaltar también un comentario que hizo nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo: no tengo injerencia de ningún tipo. Si yo fuese como piensan mis adversarios, quedaría quien el presidente decidiera, pero no es así. Recordemos cómo Ernesto Zedillo pues puso a todos los de la corte, ¿no? Dio un golpe de corte llegando, retiró a todos, tuvimos varios meses sin uno de los poderes, ¿no? Imagínense nada más lo que eso significó, y que pues antes lo veíamos como normal por un absolutismo tremendo y un autoritarismo desde el poder ejecutivo. Ahora vemos que hay una verdadera independencia de poderes. Creo que eso es un hecho que realmente tapa cualquier comentario en el cual los mismos que han estado golpeando gobierno de manera insistente, que más que disidencia, son golpistas, diciendo precisamente que es un dictador, que no se respetan las cosas, igualmente que si no hay libertad de expresión, y vociferan y siguen vociferando, pero vamos viendo con hechos cómo nuestro señor presidente es congruente y es un estadista admirado y reconocido no solamente en México, sino en el mundo. Adelante, Ceci, querida, te seguimos escuchando sobre este tema precisamente de la toma de la primera mujer, perdóname, en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, nos Adelante, íbamos Ceci. un poquito, sí, muchísimas gracias, Celeste, y pues nos vamos un poquito hacia el tema de los derechos humanos, como lo habíamos platicado, para que ya el maestro don don Rafael Barajas, Fisgón Monero, nos dé pues otra perspectiva. Pues yo lo veo desde de lo que ha hecho ella, que había hablado de declarar inconstitucional el delito de insubordinación, porque se presta a la fabricación de culpa, y este es en el tema del código militar.
de justicia militar, perdón, el artículo 283. Y este tema, por cierto, lo hemos traído mucho aquí con el teniente Mendoza, que le dicen, oye, lo acusan de insubordinación porque él supuestamente dio un cabezazo y a él le tiraron 5 balazos, de los cuales le atinaron 2, ¿no? Entonces, después de este tema, pues lo meten a la prisión y por un motivo de insubordinación, pues es que me dio un cabezazo, y el otro sale libre porque era un superior, ¿no? Aunque no era un tema militar, era un tema personal. Entonces, esta situación de declararlo inconstitucional lo trae la nueva ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de temas que ya vienen desde 2010. Imagínate, o sea, estamos hablando que 12 años después, una mujer, como es la ministra Piña, pues propone estas modificaciones, y hoy es nuestra primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces sí es un tema súper importante, y yo creo que hay que irlo viendo, y como hace un momento lo comentamos, no queremos solo justicia para las mujeres, queremos justicia para todos, porque mexicanos somos todos, independientemente del género, independientemente de esto. Yo creo que las redes sociales pues andan violentas, pero la realidad es que se votó, y ahí es donde se nota que no hay mano traviesa, aunque a mí en lo particular, y yo creo que muchos hubiéramos querido un golpe de corte, porque el país lo requiere y porque sí necesitamos justicia y nos los han quedado a deber. Y ese sería todo mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci, querida, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos en la mesa, nos honra como cada lunes el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Maestro querido, siempre aportando análisis tan inteligentes, tan precisos, y hay tanto que hablar y que analizar sobre esto que sucedió el día de hoy, ¿no? Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre las palabras del señor presidente, también sobre la reflexión que nos hizo Ceci Tapia, solidaridad mil, pero en esta manera de respetar la división de poderes del señor presidente, yo lo quiero escuchar, maestro querido, yo estoy segura que todos nosotros también lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Sí, mira, una serie de observaciones generales. Primero, como bien dice Ceci, pues es una maravilla que en un país machista como este, de repente tengamos a una mujer ocupando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los poderes más importantes del país, ¿no? Eso es un hecho histórico, y sí tiene que ver con con el avance de la lucha de las mujeres, con el avance de ideas centrales como el de la paridad en la representación, la paridad en los cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo sí quiero señalar 2 cosas, es decir, sin lugar a dudas, yo estoy convencido de que el presidente no metió mano en esta elección. Sin embargo, esto no quiere decir que nadie haya metido mano en esta elección, ¿no? Es decir, el presidente no impuso a su candidato, porque hoy en la mañana también lo explicaba en la mañana, es muy fácil para el presidente de la República, al final de cuentas, imponerlo, hay intercambio de favores, etc. Y esto no es lo que se está dando en esta gestión. Sin embargo, a mí me queda claro que en esta elección a la Suprema Corte, a la presidencia de la Suprema Corte de la Nación, hubo actores que sí se metieron, ¿no? Y concretamente, por supuesto. Esto es lo que habría que señalar, ¿no? Entre otras cosas, no se nos puede olvidar toda la campaña que hubo contra Yasmín Esquivel, que es una campaña en la que se le acusaba de que su tesis, que si había sido plagiada, etcétera, etcétera. Yo aquí quiero decirte algo. Si la juez, si Yasmín Esquivel plagió la tesis, que se le castigue, ¿no? Aquí lo que yo sí quiero señalarte es que lo que a mí siempre me generó dudas en todo este proceso eran
era quien hacía las denuncias, porque quien hizo la denuncia primero fue una agencia, Latinus, que nos ha hecho cantidad de montajes y que está acostumbrada a hacer este tipo de presiones. Entonces sí teníamos los ciudadanos todo el derecho y hasta la obligación de poner en duda todas estas versiones, y yo francamente hasta no tener con toda claridad los hechos en la mano, no emito una opinión al respecto de que si la tesis es falsa, si no está bien la tesis, si fue plagiada, bueno, que se le castigue, eso está clarísimo. Ahora bien, es muy chistoso el doble rasero que aplicaron estos medios, porque del otro lado, tú tenías a un personaje como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue el ministro, que es un juez que tiene una carrera muy peculiar. Él estuvo trabajando en el SAT, y en el SAT pues le condonó o operó para que grandes empresas dejaran de pagar impuestos, y estamos hablando de cantidades verdaderamente escandalosas. El primer dato era que había condonado más de 100,000 millones de pesos, pero había un dato que decía que eran más de 300,000, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy serio, porque luego la Suprema Corte es la que termina decidiendo sobre temas muy delicados que tienen que ver con esta condonación de impuestos, y es la que termina tomando decisiones importantes, y tener en ese cargo, al frente de la Suprema Corte de Justicia, a un personaje como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que tuvo una actuación tan clara en este sentido, pues sí plantea un problema. Cuanti más que Gutiérrez Ortiz Mena tiene una carrera muy peculiar, porque pasó directamente del SAT a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sin tener otra experiencia en tribunales y en litigios, etcétera. Entonces era claramente, es un personaje, bueno, primero trabajó en un buffet de cuestiones fiscales, luego pasa al SAT, luego pasa a la Suprema Corte. Perdón, esto no se ve bien, y esto sí deja ver claramente una operación que le sirve básicamente a los grandes capitales, a los grandes grupos de interés, que por supuesto necesitarían a un aliado muy sólido dentro de la Suprema Corte para perpetuar su condonación de impuestos. A mí el tema me preocupa, porque en el debate público se hablaron horas y horas y horas acerca del caso de Yasmín Esquivel, y este tema parecía que no, por lo menos en los grandes medios corporativos, ni siquiera apareció, ¿no? Y esto, por supuesto, nos regresa a un tema que es muy delicado, que es el hecho de que la Suprema Corte es un poder importantísimo y juega un papel crucial en cualquier proceso de transformación. Hay un texto de Marx que se refiere a un evento, a una revolución que se da en Alemania a mediados del siglo XIX, en el que Marx dice, bueno, es que aquí lo que queda claro es que hubo cambio de ciertas autoridades, pero por ejemplo las autoridades judiciales no cambian. Y es un hecho, decía él, que mientras las autoridades judiciales no cambian, la transformación no se puede concretar, la revolución no se puede concretar. Algo similar ocurre con la Revolución Mexicana, cuando te encuentras con que yo ahorita hace un rato lo estaba revisando, hay un personaje que estuvo en la cárcel, que fue metido a la cárcel por los jueces porfiristas, era un cuate que estaba cercano a los grupos de regeneración, lo meten a la cárcel, hay todo un lío, tal, y él da una entrevista años después de la caída de Porfirio Díaz, ya por ahí de la década de 1920, en la que dice, curiosamente, los jueces que están llevando hoy en día casos similares son los mismos que a mí me metieron a la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el sistema, que los aparatos jurídicos siempre se transforman con más lentitud que los otros poderes, ¿no? Y si quieres, seguimos hablando de esto después del corte. Perfecto, maestro querido. Efectivamente, hay un mecanismo que no permite un cambio
en estos poderes. Precisamente esta batalla por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la perdió el calderonismo con su candidato Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sin embargo, no podemos olvidar que el peñismo pues lo ganó, ya que de alguna manera pues se puede olvidar ni soslayar que es una magistrada que propuso Enrique Peña Nieto en el 2015. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, en Radio Cañón, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Queridos amigos, seguiremos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Precisamente no se puede olvidar, nos comentaba el maestro don Rodolfo Sánchez Mena en el corte, que en América Latina subsiste estas fuerzas golpistas que insisten y persisten. Hay que estar alerta porque esto tiene mucho que ver con el Poder Judicial. Adelante, maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Lo seguimos escuchando, maestro querido. No, claro que sí. Mira, esto básicamente, lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta muy interesante. En primer lugar, es trascendente para el futuro del país, ¿no? Porque se trata de uno de los poderes más importantes de la nación y obviamente hay que estudiar caso por caso, hay que ver cuáles son los comportamientos de cada uno de los actores y no se nos debe olvidar que no solamente se nombró hoy al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sino que hay un nuevo presidente. Hoy también rindió protesta como nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un nuevo magistrado. Y se trata ni más ni menos que el magistrado Guillermo Valls Esponda, que se presenta ante la Sala Superior, gana ante la Sala Superior, y hay que recordar que Valls Esponda fue presidente. De hecho, llega a este tribunal en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y tiene una carrera similar a la de a la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque él se había también desempeñado antes en el sistema de administración tributaria. Valls Esponda obtiene 9 votos contra, había otros candidatos, uno obtiene 4, otros 2 obtienen 2, otro obtiene 2, en fin, pero él es el que queda al frente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y a mí lo que me preocupa es que pues, estos personajes pues, tienen vínculos con grupos de interés, ¿no? O grupos políticos, ¿no? Es decir, es imposible que alguien no los tenga. Es decir, los expertos dicen que tiene vínculos muy claros con el salinato, con el con el peñato, ¿no? Y hay quien teme que este personaje va a negociar de aquí a que termine su mandato todos los temas administrativos y fiscales que van a caer en sus manos, porque es parte de los usos y costumbres de estos actores. Yo recuerdo no recuerdo el nombre del investigador, pero hay un investigador francés muy chistoso que decidió hace unos años estudiar a los abogados como quien estudia a la usanza de Lévi-Strauss, como quien estudia a una tribu perdida del Pacífico, y llega a conclusiones muy curiosas, porque dice, bueno, tienen comportamientos estos actores realmente tribales y se rigen realmente por toda una serie de usos y costumbres que están muy claramente establecidos y que están muy arraigados. Son un grupo son un grupo muy específico que tiene comportamientos. Entonces yo sí creo que habría que estudiarlos y habría que analizarlos, porque se mueven como es decir, tienen vínculos importantes con grupos políticos, con grupos económicos, etcétera, pero se mueven en lógicas muy peculiares. Y esto es
Y es un factor que creo yo que ha influido a lo largo del tiempo para que, digamos, en todas estas transiciones que se han dado dentro de los aparatos judiciales y que garantizan la permanencia de viejas lógicas, de viejas dinámicas, de viejas culturas, de usos y costumbres claramente establecidos entre grupos, y hay que decirlo, de gran privilegio. Yo aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena su comentario que se quedó en el tintero, que quiera agregar, maestro querido, sobre este tema o algún otro. Adelante, don Rodolfo Sánchez Mena. Celeste, su micrófono, bueno, maestro. Sí, Celeste, pues bueno, pues hay que recordar el paso del ministro Medina Mora, que fue procurador de Calderón, que fue embajador en los Estados Unidos y en Inglaterra, con un perfil claramente golpista. Es decir, qué bueno que se dio la salida de él, pero recordemos que su hermano también se encuentra en la Coparmex. En los Estados Unidos, la estructura de poder de la Corte es muy importante porque provienen todos ellos de la Sociedad Federalista, que es un grupo que maneja la superestructura ideológica de poder norteamericano y que ha definido con toda claridad el proyecto imperial de los Estados Unidos. Por eso es tan importante la Corte y no dejar pasar de entender cómo opera la estructura, cómo nos los planteaba a base de los estudios de Levi-Strauss, de la estructura familiar y de parentesco, pero no solo eso, sino con los grandes despachos con los que operan fundamentalmente jueces y ministros de la Corte. Muchísimas gracias, maestro. Ceci, querida, solidaridad mil, ¿algún comentario que quieras hacer? Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Yo creo que es un momento, porque además uno de los lugares más corruptos, más nepotismo que existe en el país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es ahí donde hay que estar en la vigilancia, porque no nada más estamos hablando del INE o de todo lo que no nos gusta a los mexicanos, sino de donde queremos que se procure la justicia y queremos que sean equilibrados y justos. Es un tema muy importante. Es todo. Gracias, Ceci, querida. Maestro Gerardo Castilleja, una opinión antes de salir, un comentario breve, por favor. Adelante. Sí, gracias. Estoy muy de acuerdo también con lo que se ha dicho. Solo recordar, ya que estábamos hablando de Brasil, que la presidenta Dilma Rousseff salió por un golpe que lo dio el ministro Sergio Moro, que tenía Dilma Rousseff la información de que ese golpe se había gestado directamente en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue muy triste que ella no utilizara esa información, pero el golpe se trazó en Washington, en el Departamento de Estado, y fue a través de las instituciones de Procuración de Justicia de Brasil que la sacaron del poder, y claramente es una muestra de lo que son capaces de hacer estos ministros cuando tienen el poder y el respaldo de los aparatos, en este caso el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es mi comentario. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Maestro Rafael Barajas Durán, para salir su reflexión, maestro, y qué quedamos o qué podemos hacer los mexicanos que no nos sentimos representados en estos poderes que deberían de procurar lo principal, que es la justicia, y que, bueno, luego no se hace, sino se utiliza en contra de la justicia. Lo escuchamos, maestro. Sí, mira, dos cosas. Uno es que efectivamente, como bien dice Gerardo, en los tiempos que corren han jugado un papel muy importante los aparatos legales, y han jugado un papel muy importante, entre otras cosas, en todos los procesos que se han dado en contra de los regímenes progresistas en América Latina. Es decir, en todos estos casos, el lawfare o la guerra judicial
ha sido crucial. Fue crucial contra Evo Morales, se ensayó hacer lo mismo contra Maduro, esto es lo que ocurrió contra Dilma Rousseff, esto es lo que ocurrió contra Lula, algo similar están haciendo, por supuesto, contra Cristina Kirchner en Argentina. Entonces, aquí el aparato judicial juega un papel crucial en estos procesos. Y otra cosa, una cosa que yo sí quisiera subrayar y que señaló el día de hoy Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, es que, bueno, él propuso en un momento dado 4 ternas. Él dice, hay 11 miembros del Poder Judicial en la Suprema Corte, hay 11 miembros, ¿no? A mí me tocaba plantear 4 ternas, él propuso 4 ternas, y él planteó 4 ternas de gente, bueno, que no es que fueran adictas a él, afectas a él, pero sí que no estaban en las lógicas del viejo régimen. Y una de las cosas que él plantea es que de estas 4 ternas, de estas 4 gentes que se plantearon, hubo 2 que se dieron la vuelta, ¿no? Esto te habla básicamente de lo fuertes que son las lógicas adentro de estos grupos. Y bueno, esto obviamente lo que nos obliga a pensar es que efectivamente la transformación de un poder como el Poder Judicial, que es un poder que implica, entre otras cosas, la concentración de ciertos saberes, pues es mucho más delicada, mucho más compleja que la de los cargos políticos. Entonces, por supuesto que es una tarea a largo plazo, sin lugar a dudas es una deuda que tiene el régimen con la sociedad, ¿no? Y necesitamos, y la deuda es pues que se tiene que renovar el Poder Judicial y que se tiene que lograr un Poder Judicial que tenga credibilidad. Maestro querido, pues gracias, maestro querido, perdón lo súbito ya, que nos tenemos que retirar, pero gracias a todos, amigos, feliz año 2023 y vida. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Gracias.